Señores, gracias por seguir ahí con nosotros. A alguien no se le ha despertado el gusanito de el saber, del saber. Señores, hoy es 5 de diciembre. Con esto llega pues a nuestro país, a nuestra isla, no sé cómo llamarle. A mí me enseñaron que era descubrimiento de América, pero bueno. El profesor Juan de la Cruz está con nosotros, un amigo de siempre, y ha querido pues venir para, luego de una invitación que le hiciéramos, para arrojar un poco de luz en torno al término que realmente debe llamársele a esa llegada de los europeos a nuestra isla. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Y feliz Navidad. De verdad que es un placer estar aquí compartiendo contigo y los amigos televidentes algunas informaciones, algunas ideas sobre lo que yo denomino la invasión europea al continente que hoy conocemos como América, que en aquella época evidentemente no recibía ese nombre. Específicamente la parte de acá recibía el nombre de las Antillas, así era que le decían nuestros primeros pobladores, porque justamente esto era una especie de continente, que luego que hubo un proceso de emersión de algunas islas y de sumersión de gran parte del continente, y entonces por eso pasamos a ser el archipiélago de las Antillas. Ok, pero en principio era todo una Todo masa era de una tierra. masa continental que recibía el nombre de Antillas. ¿Y por qué se queda solamente la parte de las islas como Antillas y no el continente completo? ¿Quién lo decidió? ¿Lo deciden los invasores? No, ¿Invasores se le llama? ¿O para descubridores? mí que fue una invasión de los europeos acá, que bien pudo haber sido a la India, como lo tenía programado Colón, Porque y pensó que había llegado a la India. él tenía esa idea de que había llegado a la India, y sobre todo cuando llega, por ejemplo, a las Islas Bahamas, que es lo que hoy llamamos Watling, que él bautizó con el nombre de San Salvador, y que los aborígenes originarios llamaban Guajananí. Okay. O sea, así le llamaban los indígenas de lo que hoy son las Islas Bahamas, a esa isla donde llegó específicamente Colón en el 12 de octubre de 1492, y a la nuestra, después de investigar dónde estaba, cuáles eran las islas que tenían más oro y demás, y entonces los habitantes de las Bahamas le dijeron que el Cibao, y él entendió Zipango, Okay. y le dijeron que el Cibao estaba ubicado en lo que hoy es la isla de Santo Domingo, y justamente... ¿Y por qué ahí le dijeron Cibao? Ya desde esa época le llamaban Cibao, y Cibao, ¿por qué? ¿Qué es el Cibao? Cibao, en este caso, por una serie de características que tiene esa región, sobre todo la gran, vamos a decir, toda la frondosidad de la naturaleza, la diversidad, para de una u otra manera esa diversidad causaba un nivel, digamos, de admiración tal, y todos nuestros aborígenes llamaban Cibao por esa capacidad, esa diversidad. Que es un término aborigen. Aborigen, claro. Que más que indios eran aborígenes, no indígenas. No, para nada, aborígenes. Okay. Y entonces, esa idea de Cibao, Colón, que había leído todas las leyendas de Marco Polo, el libro de las leyendas extraordinarias de Marco Polo, había leído que en Zipango había una isla llamada la Isla del Tesoro, que lo que buscaba era oro, y justamente cuando le dicen que donde había oro era en el Cibao, él lo relacionó con Zipango, Cibao, Zipango, y evidentemente se dispuso a pasar por lo que hoy es Cuba, que él la bautizó como la Juana, en honor a la hija de los reyes católicos, que se llamaba Juana, que luego le pusieron Juana la Loca. Que se casó luego con Felipe el Hermoso. Con Felipe el Hermoso, y entonces los cubanos posteriormente han decidido quitarle ese nombre de Juana, porque a ella se le puso como Juana la Loca, porque era muy celosa con su esposo, Felipe el Hermoso, un hombre muy, vamos a decir, mujeriego, sí. Y entonces ella era muy celosa, entonces a ella, el propio Felipe el Hermoso hizo que se le diera una constancia de que la mujer tenía problemas mentales para él quedarse con todo el poder,
y hacer del reino lo que a él le dio la gana. Okay. Entonces, a partir de ahí es que los cubanos deciden, no, pero no vamos a tener el nombre de una mujer que tiene problemas mentales como el nombre de nuestro país. Exacto. Y deciden retornar al nombre originario de Cuba. Entonces, él pasa por Cuba y al ver que no había tanta riqueza en Cuba, entonces sigue más hacia el sureste, que es lo que hoy conocemos como la isla de que Santo realmente teníamos esa riqueza de ese mineral? Básicamente los aborígenes se comunicaban uno con otro y sabían de la riqueza que había en una isla o en la otra, y justamente por eso es que le informan a Colón que donde había mayor riqueza era en esta isla, y él llega el 5 de diciembre de 1492 al lugar que hoy conocemos como Cabo Haitiano. Ahí fue donde él llegó. O sea, llegó por el sur. Por la parte, vamos, noroeste. Por lo que hoy podríamos decir el noroeste, sí. Cabo Haitiano. Y ahí entonces encalla lo que es una de las naves Santa María, encalla con un arrecife coralino y prácticamente se destruye, y se expresa o se dice que con parte de los maderos que integraban la Santa María se construye la fortaleza de la Navidad. Okay. El fuerte de la Navidad o la fortaleza militar de la Navidad. La Isabela, ¿qué papel juega con la llegada de los colonos aquí? En el segundo viaje. En el segundo viaje, de Cristóbal Colón. Ahí se construye una iglesia. En el segundo viaje llega Colón y él tuvo que dejar parte de su tripulación en el cacicazgo de Marién, que dirigía Guacanagaritz. 39 personas dejó porque no cabían todos en la Niña y la Pinta, de regreso a España. Exacto. Y entonces, cuando regresa en su segundo viaje, encuentra que todos los españoles que dejó habían sido asesinados por Caonabo y su hermano Mairení. Entonces, en ese contexto es que se plantea entonces, después de hacer las investigaciones, darse cuenta que Guacanagarí no había sido parte, digamos, de esa trama, sino que el propio Guacanagarí había sido herido en una pierna por parte de Caonabo y su gente. Entonces, él camina más hacia el este. ¿Defendió Guacanagaritz a los españoles? Claro. De ahí el adagio del complejo de Guacanagaritz. Porque para Guacanagaritz eran los españoles los merecedores sobre todo porque estaba en un conflicto. Más que per se que él era a favor de los españoles o en contra de sus propios compañeros, era que Caonabo y él estaban en un conflicto por la extensión del territorio. Caonabo quería seguir extendiendo sus dominios. Era una lucha política. Una lucha política, y entonces esa lucha política lleva a Guacanagaritz a apoyar a los conquistadores, creyendo que vienen en su defensa, que vienen a apoyarle a él frente a Caonabo, y es todo lo contrario, lo que hace es un exterminio de la raza aborigen completa. ¿Ahí muere Caonabo también? Caonabo muere posteriormente. Okay. Muere posteriormente, sobre todo cuando es hecho prisionero por Alonso de Ojeda, evidentemente motivado por Colón, después de la batalla del Santo Cerro, que todos sabemos que de los 24 de septiembre se celebra supuestamente la aparición de la Virgen de las Mercedes en la batalla del Santo Cerro, lo cual ahí es una fábula. Exacto. Ahí es que se fabula que la Virgen estaba a favor de los españoles. Es una fábula porque todo el mundo sabe que una virgen debe estar del lado de los más débiles, exacto, del lado de los más pobres, exacto, de la justicia. De la justicia. Entonces no podía estar del lado de los españoles que vinieron con una decisión de acabar con todo, de robarse todo el oro. Tan es así que Colón, por esa época del segundo viaje, le escribe a Luis de Santander, que había sido uno de los que había financiado su proyecto, que el oro, decía él, es tan importante que permitía hasta comprar las ánimas del cielo, dice Colón en una de sus comunicaciones. Eso dejaba ver claramente que lo que él venía era con esa visión de expropiar, de saquear las riquezas naturales de nuestro país, y que no le importaba más nada que eso. De manera que todo eso nos deja ver claramente de todo ese proceso de exterminio que llevó a cabo Colón, su gente y sus posteriores continuadores, nos deja ver claro a nosotros de que fue un proceso de conquista, de colonización, de exterminio de la raza aborigen. ¿Cuál fue la suerte que corrió entonces Guacanagaritz tras el enfrentamiento y la matanza de los indios de Caonabo?
Sin duda alguna, en el caso de Guacanagaritz, se colocó del lado de los españoles, se convirtió en una especie, posteriormente sí ya lo hizo conscientemente, se convirtió en un espía, en un delator, delató todo el plan que tenía Caonabo, que tenía Guarionets, que tenían otros de los caciques, y prácticamente se convirtió en un delator de su propio grupo, porque todos ellos le propusieron una gran alianza para combatir a los españoles, y él lo que hizo fue delatarlo, y Colón se preparó, y ahí es como Colón y su gente logran derrotar a los aborígenes en la batalla del Santo Cerro. Alrededor de 5.000 indígenas fueron asesinados ahí, con perros amaestrados, con arcabuces, que era lo que se usaba como arma de fuego en aquella época, con espadas. Es decir, más de 5.000 aborígenes fueron cruelmente asesinados por parte de los españoles. Porque ellos no tenían ese tipo de armas que tenían los españoles. Y realmente el lugar que se le llama hoy Santo Cerro tuvo algo que ver con esa batalla. Sí, sí, claro. Fue específicamente ahí que se dio esa batalla. Porque entonces después está la leyenda de que ahí apareció la Virgen también y que había pedido que allí se erigiera una iglesia. Porque es la otra versión quizás más sana o menos dañada que se puede tejer o que se puede creer sobre la existencia de la devoción mariana en esa zona, más que aquella de que peleó a favor de los españoles. Exactamente. Eso es parte de toda una fábula que se ha estructurado y que la Iglesia Católica, bueno, como de alguna manera favorece el culto mariano, como tú mismo dices, pues ellos lo han reproducido desde aquella época hasta aunque acá. Esto se ha ido desmontando. Claro. Con el tiempo, en las mismas prédicas, en los sermones, en las homilías, los sacerdotes han ido de alguna manera cambiando el matiz de esa fábula. Sobre todo, que lo atribuyen a una aparición. Claro, sobre todo aquellos sacerdotes con una visión más crítica, más cercana a lo que fue la orden de los dominicos, que fue siempre de defensa de los aborígenes, de colocarse del lado de los más débiles. Ese es el verdadero evangelio, es el verdadero cristianismo, que lo llevaron a cabo Fray Antón de Montesinos, padre de las casas, que después de haber sido un encomendero, se convirtió al cristianismo y se dedicó a la defensa de la raza aborigen. O sea, todo eso nos deja ver cómo el verdadero cristiano tiene que ser una persona que esté colocado del lado de los más débiles. Yo le pregunto, maestro, ¿en el país, más que monumento, hay un lugar reservado, una especie de localidad a ese señor que está aquí en la estatua, Fray Antón de Montesinos? ¿Hay algún lugar que lleve su nombre? Que usted conozca. Exceptuando lo que se llama la estatua y todo el mausoleo a Montesinos, lamentablemente en nuestro país no hay otro espacio, exceptuando este, ¿verdad? Sin embargo, hay un municipio que se llama Padre de las Casas. Padre de las Casas, sí, en honor a Fray Bartolomé de las Casas. Exceptuando eso, por ese monumento que estuvo descuidado por mucho tiempo, que el ayuntamiento recientemente lo ha remozado, pero que no se le ha... Aún así, con el remozamiento, no se le ha dado la dimensión, no se ve por qué es importante ir a ese lugar y dedicar a Montesinos ese lugar. O sea, esa parte no se ha trabajado mucho. Deja ver que, evidentemente, un individuo que fue el que clamó por justicia, por el iniciador, yo diría, de toda la lucha por los derechos humanos en América, fue Fray Antón de Montesinos. Fue el vocero, evidentemente, de la Orden de los Dominicos, no fue él por sí mismo, sino que fue una designación por parte de la congregación de los dominicos, pero él es el vocero, es el portavoz, y fue quien incluso increpó a todos los encomenderos que estaban exterminando la raza aborigen, que la casa habla un poco exagerado, dice que había 1 millón de aborígenes en la isla de Santo Domingo a la llegada de los conquistadores, pero los estudios posteriores estiman entre 300 y 400 mil aborígenes. Se entiende, porque él fue un defensor de los aborígenes, y evidentemente tiene que exagerar un poco la cosa para mostrar qué cruel fue el proceso de conquista, de colonización, de exterminio de una raza que había estado, o de una etnia,
que ya ese concepto de raza ha ido siendo superado por la antropología sociocultural y se habla más bien de una etnia que habitaba en todas las islas del Caribe y cómo fue exterminada.